¿Y si te dijera que el Grand Slam más difícil de la historia se ganó con un secreto? Esta es la increíble historia de cómo Serena Williams logró lo imposible. Año 2017, Abierto de Australia. El calor es asfixiante, la presión es máxima y las mejores tenistas del mundo compiten por la gloria. Serena, como siempre, es una fuerza imparable en la pista, pero nadie, absolutamente nadie, sabe la verdad. Ella no está jugando sola. Durante cada partido, cada punto agotador, cada golpe ganador, Serena guardaba un secreto que lo cambiaba todo. Tenía 8 semanas de embarazo. Imagina competir al más alto nivel, luchando contra la fatiga y las náuseas, con la responsabilidad de proteger una nueva vida. No solo jugaba contra sus oponentes, sino contra los límites de su propio cuerpo. Y aún así, hizo algo legendario. Ganó el torneo entero sin perder un solo set. Una hazaña de perfección en las circunstancias más extraordinarias. Ese título no fue solo otro trofeo, fue la prueba de que su fuerza era sobrehumana. Enero de 2017. El sol australiano golpea con fuerza sobre la Rod Laver Arena en Melbourne. El aire está cargado de electricidad, una mezcla de calor, expectación y el peso de la historia a punto de escribirse. En el centro de todo, una figura familiar, vestida de poder y determinación. Es Serena Williams. Tiene 35 años, una edad en la que la mayoría de las tenistas ya han colgado la raqueta, en la que los comentaristas empiezan a usar el tiempo pasado para hablar de tus logros. Pero Serena no está aquí para hablar del pasado, está aquí para conquistar el futuro, está en la final del Abierto de Australia. Y no es una final cualquiera. En su vitrina ya hay 22 trofeos de Grand Slam, una colección que la sitúa entre las más grandes de todos los tiempos. Pero hoy busca el número 23. No es solo un número más, es el número que la separaría de Steffi Graf en la era abierta. El número que pondría fin a cualquier debate, el número que la grabaría en la roca de la eternidad como la más grande que jamás haya empuñado una raqueta. El mundo del deporte la observa. Los críticos, los fans, los escépticos se preguntan si todavía tiene lo que hace falta, si su cuerpo, después de casi 2 décadas de batallas épicas, puede soportar una última escalada a la cima más alta. Cada torneo es más difícil, las rivales son más jóvenes, más rápidas, con la osadía de quien no tiene nada que perder. Pero Serena ha construido su carrera sobre los cimientos de las dudas ajenas. Y para añadir una capa de drama casi cinematográfico, la persona al otro lado de la red no es una desconocida, es su confidente, su primera rival, su hermana mayor, Venus Williams. Juntas reescribieron la historia del tenis, 2 niñas de Compton que conquistaron un deporte dominado por otros. Han compartido victorias y derrotas, pero hoy, en esta pista azul, son adversarias una vez más, cada una luchando por su propio pedazo de gloria. El partido comienza. La tensión es palpable. En los primeros juegos, Serena parece nerviosa, comete errores no forzados. Incluso rompe una raqueta en un arrebato de frustración, un gesto que revela la inmensa presión que siente sobre sus hombros. No es solo la presión del récord, ni la de enfrentarse a su hermana. Es algo más, un secreto que late dentro de ella, una fuente de poder y a la vez de vulnerabilidad que nadie en esas gradas, ni siquiera su equipo más cercano, podría imaginar por completo. Pero entonces algo cambia. Serena encuentra su centro, su respiración se calma, su mirada se afila y su servicio, esa arma legendaria, empieza a tronar. Aces que besan las líneas, golpes de derecha que pintan las esquinas de la pista. Se mueve con una economía de movimiento perfecta, una leona que sabe exactamente cuándo y cómo atacar. Domina los puntos clave, rompe el servicio de Venus y toma el control del partido. Cada golpe resuena como una declaración. No, estoy acabada, sigo siendo la reina de esta pista. El primer set cae de su lado. El segundo avanza con la misma intensidad.
Venus lucha con la gracia y la fuerza que la caracterizan, pero Serena parece jugar en otra dimensión, envuelta en una burbuja de concentración inquebrantable. Llega el punto de partido. El estadio contiene la respiración. Serena se prepara para servir, lanza la pelota al aire, un ritual repetido miles de veces. El impacto. La pelota vuela. La respuesta de Venus se va larga. Y ya está. Se acabó. El rugido de la multitud es ensordecedor. Serena levanta los brazos al cielo, una mezcla de alivio, alegría y triunfo puro. El número 23 es suyo. La historia le pertenece. El abrazo en la red con su hermana es uno de los momentos más emotivos del deporte. La rivalidad se disuelve en un instante y solo quedan dos hermanas celebrando un viaje increíble. Pero la historia más asombrosa, el capítulo más increíble de esta leyenda aún no se había revelado. Semanas después, el mundo descubriría la verdad. Serena Williams no había ganado sola en esa pista. Lo había hecho embarazada de 8 semanas. Había luchado contra las mejores del mundo bajo un calor sofocante, con 2 corazones latiendo dentro de ella. Aquella victoria no fue solo una proeza atlética. Fue un milagro de fuerza, voluntad y amor maternal. No era solo el título 23, era el testimonio definitivo de que Serena Williams no juega con las reglas de este mundo. Ella escribe las suyas. Las maletas estaban junto a la puerta listas. Dentro no solo había ropa y equipo, sino años de preparación, de noches sin dormir, de sacrificios que nadie había visto. Cada hebilla cerrada, cada compartimento organizado era un paso más hacia el momento que definiría toda su trayectoria profesional. El billete de avión, con su nombre impreso en letras mayúsculas, reposaba sobre la mesa como una promesa, el culmen de una ambición que la había consumido por completo. El aire en su apartamento vibraba con esa energía eléctrica que precede a los grandes saltos, una mezcla de nervios y una euforia casi insoportable. Todo estaba bajo control. Cada detalle, cada posible contingencia había sido planeada. Pero justo antes de viajar, un descubrimiento inesperado lo cambia todo. No fue un presentimiento dramático, sino una pequeña anomalía, una duda silenciosa que se había negado a escuchar durante las últimas semanas. Un cansancio que atribuía al estrés, una extraña sensibilidad a olores que antes pasaban desapercibidos. Lo había ignorado, archivándolo en la carpeta mental de cosas de las que ocuparse después. Pero esa mañana, con el taxi a solo unas horas de distancia, la duda se convirtió en un susurro imposible de acallar. Por pura formalidad, para descartarlo y viajar con la mente despejada, compró una prueba de embarazo en la farmacia de la esquina. Un trámite, se dijo a sí misma. Una última casilla que marcar en su infinita lista de tareas. En la soledad de su baño, con el eco de sus sueños profesionales resonando en las paredes, sostuvo el pequeño objeto de plástico en sus manos. El mundo se detuvo durante los 2 minutos más largos de su vida. El tic-tac del reloj parecía burlarse de ella, y entonces apareció. No una línea, sino 2, nítidas, inequívocas, brutales en su simplicidad. Una prueba de embarazo positiva. El aire se escapó de sus pulmones. El billete de avión sobre la mesa pareció arder. Las maletas junto a la puerta se convirtieron en monumentos a una vida que, de repente, ya no era la suya. Una rápida búsqueda en su teléfono confirmó sus peores temores, basándose en la fecha de su última menstruación. Tenía 8 semanas. 8 semanas de una nueva vida creciendo en su interior. Una vida que no entraba en sus planes, ni en su equipaje, ni en el contrato que había firmado. Tenía 8 semanas y el secreto más grande de su carrera. Ese viaje no era un simple desplazamiento de trabajo. Era una expedición a un lugar remoto. Meses de aislamiento y esfuerzo físico al límite. Un proyecto donde cada miembro del equipo dependía del otro al 100%. Un embarazo no era solo una complicación. Era un factor de descalificación inmediato. Los protocolos de seguridad, los seguros médicos, la propia naturaleza del trabajo, todo lo hacía imposible.
Contarlo significaba el fin. Significaba quedarse en tierra y ver cómo otra persona, probablemente su mayor rival, ocupaba el asiento del avión que la estaba esperando. Significaba tirar por la borda una década de dedicación. El pánico dio paso a un frío cálculo. Nadie lo sabía. Nadie tenía por qué saberlo todavía. Podía ocultarlo, durante un tiempo al menos. Podía fingir que todo estaba bien, que el cansancio era solo jet lag, que las náuseas eran por la comida local. Se miró al espejo, pero no se reconoció. Vio a una impostora, una mujer que estaba a punto de mentirle a todo su equipo, de poner en riesgo no solo su carrera, sino algo infinitamente más frágil. Con manos temblorosas, envolvió la prueba de embarazo en un pañuelo y la escondió en el fondo de su neceser, enterrándola bajo frascos y cepillos, como si pudiera enterrar la verdad junto con ella. Caminó de vuelta al salón y su mirada se fijó de nuevo en las maletas. Ya no representaban una oportunidad, ahora eran el escenario de su engaño. El avión la esperaba y con él el futuro por el que tanto había luchado. Pero ahora no viajaría sola. Llevaría consigo un secreto que pesaba más que todo el equipo que había empacado. Un latido diminuto e imperceptible que lo ponía todo en juego. Imagina por un momento el peso de esa decisión. No es solo la presión de un Grand Slam, el escenario más grande del tenis mundial. Es el peso de la vida misma. Con la aprobación cautelosa de su equipo médico, una aprobación que venía acompañada de una larga lista de advertencias y riesgos, Serena Williams se encontró en una encrucijada que ninguna otra atleta de su calibre había enfrentado de esa manera. El diagnóstico era claro, la prueba era positiva, llevaba una nueva vida dentro de ella. Para la mayoría, este sería el momento de detenerse, de retirarse del ojo público y centrarse en la salud, en el milagro que estaba por venir. Pero Serena no es como la mayoría. La decisión que tomó fue monumental, casi desafiante a la lógica. Competiría. Jugaría el Abierto de Australia, uno de los torneos más exigentes físicamente del circuito, conocido por su calor sofocante y sus partidos maratónicos. Y lo haría guardando el secreto más grande de su vida. Nadie debía saberlo, ni sus rivales, ni la prensa, ni los millones de aficionados que la observarían analizar cada uno de sus movimientos. Cada día se convirtió en un acto de equilibrio sobrehumano. Por la mañana lidiaba con los síntomas que millones de mujeres conocen, las náuseas, el agotamiento que te cala hasta los huesos. Pero mientras el mundo despertaba, ella tenía que ponerse una máscara de invencibilidad. Tenía que salir a la pista de entrenamiento bajo el implacable sol australiano y golpear la pelota con la misma ferocidad que la había convertido en una leyenda. Tenía que correr, estirarse y esforzar su cuerpo de una manera que parecía ir en contra de todo instinto maternal. Su círculo íntimo era minúsculo. Cada conversación era codificada, cada gesto medido. En las ruedas de prensa se enfrentaba a las preguntas de siempre sobre su estado de forma, su estrategia, sus oponentes. Y ella respondía con la calma de una campeona, mientras en su interior se libraba una batalla silenciosa, una batalla de voluntad, de control y de una profunda conexión con su cuerpo, que ahora no era solo suyo. En la cancha, algo cambió. Su juego, siempre basado en una potencia abrumadora, adquirió una nueva dimensión de control y eficiencia. Parecía más concentrada, más serena, como si el secreto que guardaba le diera una perspectiva diferente. Ya no jugaba solo por la gloria o por el trofeo número 23, jugaba por dos. Cada golpe, cada servicio, cada punto ganado no era solo una demostración de su dominio atlético, sino un pacto silencioso con la vida que crecía en su interior. Un estamos bien, podemos hacer esto. Ronda tras ronda avanzaba. Las rivales caían, desconcertadas por una Serena que parecía más enfocada que nunca. El mundo exterior veía al atleta en la cima de su poder, una fuerza de la naturaleza imparable. Pero solo ella conocía la verdad completa. Solo ella sabía que después de un partido agotador de 3 sets,
no solo se recuperaba para el día siguiente, sino que lo hacía protegiendo el tesoro más frágil. Esta no era solo la historia de un atleta ganando un torneo, era la crónica de una madre defendiendo su sueño sin sacrificar el comienzo de otro. Era un testimonio de una fortaleza que va más allá de los músculos y la resistencia. Una fortaleza mental, emocional y espiritual. Al ocultar su estado al mundo, Serena no estaba mostrando debilidad. Estaba, en realidad, llevando a cabo el acto de poder más profundo de su carrera, redefiniendo en silencio y ante los ojos de todos, lo que significa ser la más grande de todos los tiempos. Desde las gradas parecía una exhibición de dominio absoluto. Para el público, para los comentaristas, para el mundo entero, era una fuerza de la naturaleza en movimiento, una atleta en la cima de su poder. Cada saque era un trueno, cada revés una pincelada de genialidad. Durante 2 semanas la vieron deslizarse por la pista con una gracia y una potencia que dejaban a sus oponentes sin respuestas. Los titulares hablaban de una racha imparable, de una campeona destinada a la gloria, pero la realidad, oculta a plena vista, era infinitamente más compleja. Lejos de los vítores y los flashes de las cámaras, se libraba una batalla mucho más íntima y silenciosa. Una batalla que comenzaba cada mañana, mucho antes de pisar la arcilla o la hierba. El día no comenzaba con el sonido del despertador, sino con una oleada de malestar que la obligaba a correr al baño. Las náuseas matutinas, implacables y agotadoras, eran su primer rival del día. Un oponente que no usaba raqueta, pero que la golpeaba con una fuerza invisible, dejándola débil y temblorosa. A este desafío se sumaba un cansancio profundo, un agotamiento que se adhería a los huesos. No era la fatiga normal de un torneo de élite, era algo más, un peso constante que amenazaba con arrastrarla hacia abajo con cada paso. Mientras su cuerpo le suplicaba descanso, su mente tenía que estar más afilada que nunca. Tenía que analizar ángulos, predecir movimientos, tomar decisiones en fracciones de segundo, todo, mientras una niebla de agotamiento intentaba nublar su juicio. Y lo más extraordinario de todo, nadie lo sabía. Era un secreto guardado bajo llave, un pacto silencioso consigo misma. Ni su entrenador, ni su equipo, ni su familia en las gradas conocían la magnitud de su lucha. Cada sonrisa a la cámara, cada entrevista serena, cada gesto de confianza en la pista era una actuación magistral. Tenía que proyectar una imagen de invencibilidad, porque en el deporte de élite, cualquier atisbo de debilidad puede ser devorado por los rivales. Así que sufría en silencio, en la soledad de su habitación de hotel, reuniendo cada gramo de fuerza para ponerse el uniforme y salir a la pista a ser la campeona que todos esperaban. La pista se convirtió en su santuario y a la vez en su campo de batalla más personal. El sol que castigaba a sus rivales para ella era una amenaza que intensificaba el mareo. Los largos intercambios de golpes que agotaban a las demás, a ella la llevaban al límite de su resistencia física oculta. Pero algo increíble sucedió. En lugar de quebrarse, encontró una nueva forma de fortaleza. El malestar se transformaba en una concentración feroz, un enfoque absoluto en el único punto amarillo que importaba. El agotamiento la obligaba a ser más eficiente, a no desperdiciar ni un solo movimiento, a hacer que cada golpe contara con una precisión letal. Cada saque no era solo para ganar un punto, era un acto de rebelión contra su propio cuerpo. Cada carrera hacia la red era un desafío a la fatiga que intentaba paralizarla. Día tras día, partido tras partido, la rutina continuaba. Mañanas de náuseas, tardes de gloria aparente. El mundo veía los resultados, las victorias contundentes, y aplaudía. No podían ver el esfuerzo titánico que había detrás de cada punto, la voluntad de hierro necesaria simplemente para mantenerse en pie. Y aquí es donde la historia pasa de ser admirable a ser legendaria. Durante 14 días de competición implacable, luchando contra las mejores del mundo y contra el enemigo invisible dentro de ella, no perdió ni un solo set.
Piénsenlo por un momento. No es que no es solo ganar a sus partidos. Es que los dominó de una manera tan absoluta que ninguna de sus rivales pudo arrebatarle ni una sola manga. Set tras set, desmanteló a sus oponentes con una perfección escalofriante, mientras su cuerpo libraba una guerra secreta. Fue una hazaña que desafía la lógica, un testimonio de que la mente humana, cuando está decidida, puede someter al cuerpo y obligarlo a alcanzar lo imposible. Su victoria en ese torneo no se mide solo por el trofeo que levantó, sino por la silenciosa e increíble fortaleza que demostró cuando nadie, absolutamente nadie, estaba mirando. La final del Abierto de Australia de 2017 no era solo un partido, era la culminación de un viaje, un eco del pasado y una declaración sobre el futuro. En la pista del Rod Laver Arena, bajo el implacable sol de Melbourne, se encontraba Serena Williams, y al otro lado de la red, la figura que conocía mejor que nadie en el mundo, su hermana, su primera compañera de entrenamiento, su rival más feroz y su mayor confidente, Venus. La narrativa era perfecta. Dos hermanas de Compton, que habían aprendido a jugar en pistas públicas agrietadas, ahora se disputaban uno de los mayores premios del deporte por 9ª vez en una final de Grand Slam. El mundo observaba, esperando otro capítulo épico en la saga de las Williams, una historia de dominio que había redefinido el tenis femenino durante 2 décadas. Pero lo que el mundo no sabía era que Serena no estaba jugando sola. Guardaba un secreto que iba más allá del deporte, un secreto que transformaba su ya increíble campaña en una auténtica epopeya. Serena Williams estaba embarazada de 8 semanas. Cada partido que había jugado en ese torneo había sido una batalla doble, una contra su oponente y otra contra su propio cuerpo. Luchaba contra la fatiga abrumadora, las náuseas matutinas que no respetaban horarios y las oleadas de hormonas que hacían de cada punto un desafío físico y emocional. Mientras los comentaristas analizaban su técnica y su estrategia, ella se concentraba en respirar, en mantener la calma, en canalizar cada gramo de energía no solo para ella, sino para la vida que crecía en su interior. Y ahora, en el escenario más grande, se enfrentaba a Venus, la jugadora que conocía cada uno de sus gestos, que podía anticipar sus saques y leer la intención en sus ojos. Venus estaba jugando un tenis rejuvenecido, poderoso. Había llegado a la final contra todo pronóstico y buscaba su propio momento de gloria. El partido comenzó. El sonido de la pelota era atronador, un diálogo violento y a la vez íntimo entre las dos hermanas. Los servicios de Serena, normalmente su arma más letal, tenían que ser ejecutados con una precisión milimétrica para conservar energía. Cada carrera hacia la red, cada estirada para una volea, cada golpe de fondo profundo era un acto de pura voluntad. No había margen para el error. Venus presionaba con su alcance y su elegancia letal, forzando a Serena a moverse, a sudar, a esforzarse hasta el límite de lo que parecía humanamente posible. El público contenía la respiración. Estaban presenciando una batalla de titanes, pero también un dueto familiar. En sus miradas a través de la red no solo había competitividad, sino décadas de historia compartida, de triunfos y derrotas, de apoyo incondicional. Finalmente, llegó el punto de partido. Un último esfuerzo, un último servicio que resonó en el estadio. La devolución de Venus se fue larga, y por un instante el tiempo se detuvo. Serena levantó los brazos, no con una explosión de júbilo, sino con una expresión de alivio, de incredulidad y de una alegría serena y profunda. Había ganado su 23º título de Grand Slam, superando a Steffi Graf y quedando a un solo paso del récord histórico. Pero eso era solo una parte de la historia. El momento verdaderamente icónico llegó segundos después. Las dos hermanas se encontraron en la red. No hubo un apretón de mano formal, sino un abrazo largo y sincero. Un abrazo que lo decía todo. Gane o pierda, tú ganas, le susurró Venus.
En ese gesto la rivalidad se disolvió, dejando solo el amor y el respeto mutuo. Serena se coronó campeona, pero lo que había logrado trascendía el trofeo. Había ganado el torneo más exigente del mundo sin perder un solo set, mientras realizaba el milagro silencioso de crear una vida. Esta no fue simplemente una victoria, fue un testimonio de una fuerza de voluntad que desafía la comprensión. Fue la hazaña más sobrehumana del tenis moderno, un acto que cimentó su leyenda no solo como la mejor tenista de todos los tiempos, sino como un icono de fortaleza, resiliencia y poder sin límites. Enero de 2007. El Rod Laver Arena en Melbourne, Australia, hierve bajo un sol implacable. En la pista, dos gigantes del tenis se enfrentan en una final histórica, las hermanas Williams. Por un lado, Venus en un resurgir admirable. Por el otro, Serena, buscando su 23º título de Grand Slam, una cifra que la catapultaría a la inmortalidad, superando el récord de la era abierta. La tensión es palpable. Cada golpe resuena como un trueno. Serena se mueve con una determinación feroz. Su rostro es una máscara de concentración absoluta. Su potencia es arrolladora. Su servicio, un misil. Gana el partido en 2 sets. El público estalla. Serena levanta el trofeo, sonríe a las cámaras, abraza a su hermana. El mundo del deporte celebra a su reina indiscutible. Los titulares son unánimes. Serena hace historia, la más grande de todos los tiempos. Se analizan sus golpes, su estrategia, su mentalidad de acero. Pero nadie, absolutamente nadie, podía imaginar lo que realmente estaba sucediendo dentro de esa atleta monumental. La verdadera historia, la más increíble de todas, permanecía oculta a la vista de todos. Pasaron las semanas y luego los meses. Serena se tomó un descanso de las pistas, algo normal después de una victoria tan exigente. El circuito continuó sin ella, pero su sombra seguía proyectándose sobre cada torneo. Entonces, un día de abril ocurrió algo inesperado. Un desliz digital, un error que cambiaría la narrativa para siempre. Una foto apareció brevemente en la cuenta de Snapchat de Serena. En ella se la veía de perfil, con un traje de baño amarillo y una incipiente pero inconfundible barriga. El texto que la acompañaba era simple y demoledor. 20 semanas. La imagen fue borrada en minutos, pero ya era tarde. Las capturas de pantalla volaron por internet a la velocidad de la luz. ¿Era una broma? ¿Un error? La especulación se desató. Los medios deportivos y de espectáculos entraron en un frenesí. Poco después su representante lo confirmó. Serena Williams estaba embarazada y esperaba su primer hijo para el otoño. La noticia recorrió el planeta como una onda expansiva. Primero, la felicitación masiva. Y luego, casi inmediatamente, llegó la incredulidad y el asombro colectivo. El mundo entero hizo las cuentas a la vez. 20 semanas en abril significaba que en enero, durante todo el abierto de Australia, ya estaba embarazada. De unas 8 semanas. Fue entonces cuando el mundo del deporte quedó en completo shock. La victoria, que ya era legendaria, de repente adquirió una dimensión casi mitológica. No había ganado sola. Lo había hecho mientras su cuerpo realizaba el milagro de crear una nueva vida. Pensemos por un momento en lo que esto significa. Compitió durante 2 semanas en uno de los torneos más exigentes del mundo, bajo el calor sofocante de Melbourne, sin decirle a nadie. Soportó los síntomas del primer trimestre de embarazo, que pueden incluir náuseas, fatiga extrema y cambios hormonales, mientras se enfrentaba a las mejores tenistas del planeta. Cada carrera, cada estirada, cada servicio a más de 190 kilómetros por hora, lo hizo con un secreto que le daba una fuerza inimaginable. Su logro redefinió por completo los límites de la resistencia humana y la fortaleza femenina. Demostró que la maternidad y el más alto rendimiento deportivo no son mundos opuestos. Desafió todos los estereotipos sobre la fragilidad y las limitaciones. La concentración mental que debió requerir, mantener un secreto de esa magnitud mientras ejecutaba un plan de juego para ganar un Grand Slam, es algo que escapa a nuestra comprensión.
Aquella victoria en Australia ya no era solo su 23º título. Se convirtió en un testamento de poder, una declaración silenciosa que gritaba más fuerte que cualquier celebración. La campeona del Abierto de Australia no solo había consolidado su leyenda, lo había ganado para dos, y al hacerlo, reescribió para siempre las reglas de lo que creíamos posible. Esta victoria no fue solo sobre romper récords. Claro, los números están ahí, grabados en los libros de historia para siempre. Las marcas se pulverizaron, las estadísticas contaron una historia de dominio absoluto. Pero detenerse en eso sería perderse la verdadera esencia de lo que presenciamos. Porque lo que vimos fue el resultado de años de sacrificio silencioso, de caídas y levantadas, de una voluntad de hierro forjada en la duda y la adversidad. Cada gota de sudor, cada hora de entrenamiento cuando nadie miraba, culminó en ese momento de gloria. Fue una demostración de una fuerza que trasciende el deporte. Se convirtió en un símbolo. En las gradas y a través de las pantallas no solo se celebraba un triunfo, se celebraba la resiliencia del espíritu humano. Fue un recordatorio para todos nosotros de que la disciplina y la pasión pueden derribar cualquier barrera. Vimos a un atleta convertirse en un faro de inspiración, encendiendo una chispa en millones de personas que, quizás, necesitaban creer que lo imposible era alcanzable. Y es por eso que esta historia es tan poderosa, porque esta leyenda redefinió para siempre los límites de lo posible. Nos enseñó que las barreras más grandes son las que nos ponemos en la mente. Lo que antes parecía un sueño inalcanzable, ahora es el nuevo horizonte, el punto de partida para la próxima generación que se atreva a soñar. Su legado no es un trofeo en una vitrina, es la prueba viviente de que lo imposible, a veces, solo tarda un poco más en llegar.